hablábamos con el con el negociador Novoa, hablamos con el negociador Patiño y ahora hablamos con el negociador González Pozo. Realmente es admirable su paciencia, su insistencia, insistir, persistir, tratar de buscar un escenario de paz con esta explosión de grupos irregulares. Es un trabajo muy difícil y por eso cada vez que los entrevistamos les damos las gracias. Doctor Camilo González Pozo, nuevamente gracias, bienvenido a la W. Sí, muy buen día, de nuevo un saludo en este día de tantas vicisitudes. Sí, señor, yo lo entiendo. Pues ahí tenemos ahora la novedad del ELN, que no tiene que ver con usted, eso es la doña Vera Grave, en el sentido de que ya no piensan que se alcance el tiempo en este gobierno, al que le quedan casi 2 años, para una negociación. Y en el caso suyo, Iván Mordisco, que sí, que no, y otra vez que sí. ¿Cómo ve usted esta posible nueva oportunidad? Pues en realidad lo que tenemos son cartas, ¿no? Son cartas, comunicados, pero no se ha ido más allá. Y pues lo que se ha dicho, y lo ha dicho repetido el comisionado, es que las posibilidades de dialogar son posibilidades que nunca se deben cerrar. No hay pasos efectivos inmediatos y tendrían que llenarse una serie de requisitos y pasar pues agua bajo el puente antes de que se piense en una nueva mesa de conversaciones, pero pues esas cosas no se pueden descartar cuando se habla de la paz. El diálogo siempre tiene que estar como posibilidad y como posibilidad primera a pesar de las dificultades. Doctor Camilo, usted planteaba la posibilidad más bien la propuesta de un cese unilateral como un gesto de paz que pudiese abrir la puerta a realizar nuevos diálogos, pero ese cese unilateral por parte de Iván Mordisco ¿tendría que ser indefinido o con que sea solo por un tiempo, 3 meses, por ejemplo, para el gobierno sería suficiente? Pues sobre esto pues no hay una postura oficial y yo hablo pues más como jefe de una delegación que tuvo la tarea de hacer un acuerdo con el señor Iván Lozada y no se ha podido y ya no están en la mesa. Pero cesar hostilidades contra la población civil es una obligación de quienes se pretenden ser parte pues de un conflicto e incluso reclaman la condición política. Es decir, cumplir el derecho humanitario no es algo que se negocia en una mesa, es algo que se puede negociar, acuerdos especiales para vigilar que se cumpla, pero pues querer negociar con el gobierno, con la sociedad, y al mismo tiempo tener unas escaladas de violencia, de guerra por todos lados, es algo que hace muy difícil, ¿no? Que tiene que haber desescalamiento, tiene que haber menos atropellos a la población, apertura para que efectivamente se cumplan los planes de no deforestación en la frontera amazónica en este periodo que está tan grave, es decir, reales muestras de que se quiere la paz con la gente y con la naturaleza. Sí, estas disidencias están fracturadas, por decirlo así, porque pues hay otra parte que está con alias Calarcá que sí pues había o está negociando con el gobierno nacional. Dentro de esas condiciones, además de ese cese unilateral, ¿ustedes buscarían que estas disidencias de Iván Mordisco se acerquen a esos acuerdos que ustedes han llegado con alias Calarcá o con ese grupo alias Calarcá? Pues con los delegados que tuvo el Estado Mayor Central con Iván Lozada y con los del Cauca en la mesa, se firmaron 23 documentos de compromisos que ellos no quisieron seguir adelante con ellos. Entonces, por supuesto que se espera que cualquier punto de partida en el futuro, que yo no quiero hacer hipótesis sobre esto, tenga el cumplimiento de esos documentos como mínimo. Eso es algo, pero pues ya decir que va a ser un retorno a la misma mesa de conversaciones o cosas por el estilo, yo creo que no cabe dentro de las cosas viables. En lo inmediato tenemos una mesa reestructurada desde hace 6 meses con este sector del bloque de Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte, donde están Calarcá Córdoba, Andrés Avendaño, John Richard en la parte del Magdalena Medio, Catatumbo y Antioquia. Y con ellos se está trabajando, pues hay líos, por supuesto, y esto es un conflicto armado que buscamos solucionar. Pero hay avance, realmente sí hay un contraste de la situación que estamos en estos meses trabajando con lo que veníamos
con tanta vicisitud y crisis recurrente por las incoherencias del señor Iván Lozada y de sus aliados del bloque occidental en el Cauca. Pero creo que pues, estamos avanzando, tenemos pues, tareas y planes muy concretos y apuestas y un esquema, un modelo de negociación que pensamos que es novedoso, incierto, porque esto es supremamente difícil, pero que yo creo que no hay que mezclar las dos cosas, que cada cosa tiene su tiempo y no se puede descartar confluencias de todos estos procesos tan disímiles. De todas maneras, este país necesita superar estos conflictos armados, es una tarea que no se puede declinar y hay que encontrar son los espacios que corresponden a las características de cada uno de estos grupos. Señor negociador Camilo González, hay en todos estos procesos como mucha expectativa frente a lo que se anuncia en un comienzo. Después de ya usted haber trasegado todos estos meses, de haberles visto las caras, estar de frente con todos estos voceros de los grupos, en este caso de las disidencias, ¿realmente ve que estén interesados en dejar las armas? Esto es un asunto muy difícil de uno adivinarles como las intenciones de fondo, percepciones, pero yo le diría que varios de estos grupos están entrampados en su propia guerra, porque es que las comunidades, la gente de este país y sobre todo las comunidades que han sido más afectadas y donde tienen control de influencia, son comunidades que no quieren la guerra. Son comunidades que están diciendo, bueno, busquemos la oportunidad de hacer una relación con la institucionalidad y de hacer un esquema nuevo en el territorio, de modo que se transite a la paz. Entonces yo creo que independiente muchas veces de las intenciones que tenga uno u otro jefe, hay unas realidades que sí impresionan mucho. La gente las familias no ven a sus hijos en una guerra de otros 40 años como las que hicieron las FARC. Aquí no estamos en el inicio de una nueva ola de guerra insurgente. Pueden haber otras violencias de degradación y descomposición si no se logra la paz, pero la gente, yo creo que ese es el factor más importante que tenemos a favor. Y bueno, y hay también disposición. Yo creo que no se puede valorar la disposición de muchos de estos jefes, de los que están en la mesa, que los hemos venido conociendo, hemos ido allá a su terreno, a conocer hasta su familia, y sabemos que son campesinos, el resultado de toda esta tragedia nacional, pero que están buscando un camino también, y hay que buscar empatar ese interés de la comunidad, de las bases sociales, con la necesidad de presencia de Estado social y ofrecer una salida a esta gente que quedó entrampada en un conflicto que no se cerró bien en el año 2016. Sí, hay un dicho popular que dice que el que mucho abarca poco aprieta. ¿No es eso lo que le está pasando a la Paz Total? Que por esa presentación rimbombante lo que hace es que todo se les vaya se descuadran las piezas permanentemente y volviendo a la frase, el que mucho abarca poco aprieta y acabemos en una violencia mayor o parecida. Pues la verdad es que buscar un país en paz y que se estructuren las violencias es una obligación del Estado, un derecho de la sociedad y tiene que buscarlo. Y no se puede decir que hay unas violencias que se aplaza su solución y que sigan, ¿no? Guardando las proporciones. Es obligación del Estado actuar frente a todas las manifestaciones de alteración y de conflictos violentos. Otra cosa son las posibilidades, pero pensar que la palabra total es una palabra que es demasiado abstracta y al mismo tiempo que a unos imaginarios a veces son un poco dislocados. Pero eso es mucho más sensato hablar de paz integral, como incluso el propio presidente lo ha dicho. Pero ¿cuál es el asunto de fondo? El asunto de fondo es que hay que trabajar simultáneamente en varios frentes que son desiguales, que tienen dificultades y unos se pueden materializar y otros no. Pero no se puede dejar de tratar el problema de la criminalidad en Medellín, donde tenemos cerca de 7.000 muchachos armados que persisten en alianzas con mafias, o darle respuesta a la situación de Nariño. Esas son tareas que lo que pasa es que cada una tiene su ritmo, su tiempo, sus características. No estamos en un conflicto armado generalizado en Colombia, sino en violencias focalizadas, fraccionadas. Es como si se hubiera caído un tronco en el año 2016, que fue el gran acuerdo con las FARC. Quedaron ramas y astillas, y esas hay que darle solución, o las ramas se vuelven a conformar en bosques. Entonces,
es absolutamente necesario tener una estrategia integral y eso sí, yo creo que ser muy realista y saber que hay cosas que definitivamente no vamos a tener a corto plazo. Hay algunas de estas apuestas que yo creo que pueden lograrse en este gobierno y otras, pues incluso ya lo dijeron los del ELN, ¿no? Yo he pensado que siempre lo habían ellos calculado así, de dejar las cosas en punta y ver qué pasa hacia adelante. Pero ya lo estamos viendo. Y lo mismo vemos dificultades con el Plan del Golfo, con otros grupos y otras denominaciones, de modo que no vamos a tener nosotros ningún escenario simultáneo. Pero mire que todos los gobiernos han intentado al tiempo darle respuesta. Durante el gobierno del doctor Uribe, yo estuve en La Habana con Restrepo, con el doctor Luis Carlos Restrepo, en el momento en que se estaba negociando con el ELN, al tiempo que se estaba trabajando con las autodefensas y que había una política también frente a otros fenómenos de violencia. Es decir, no es extraño, y yo podría hacer la historia de para atrás, hasta la época pues del anterior Frente Nacional y la superación de las guerrillas liberales, cómo el Estado tiene que trabajar en varios frentes, pero lo que pasa es que la sociedad sí se exige y hay una ilusión y a veces hay unas apuestas, a veces hay demagogia. Yo creo que debemos mirar esto con las posibilidades que hay en el escenario actual. Doctor Camilo, desde el lado del ELN ya anticiparon que no se va a firmar un acuerdo de paz con este gobierno. En el caso de la mesa que tienen ustedes con el Estado Mayor Central, ¿usted considera que se va a poder firmar el acuerdo de paz antes de que acabe este gobierno? Porque ya empezamos ahorita el 2025 y se viene año electoral. Pues nosotros estamos firmando, digamos, el esquema que tenemos es hacer firmas de acuerdos parciales de transformación territorial. Y en eso queremos avanzar, de modo que esos acuerdos parciales en el territorio, digamos, amarren la violencia, hagan irreversible la vuelta a las armas y nos dejen, digamos, en un proceso supremamente firme de estabilización de la paz. Ahora, si se va a llegar al punto final, así al estilo de un evento en el Colón, eso es una hipótesis, sería como el cierre, pero ahí sí no me atrevería yo a decir que vamos a llegar hasta allá, pero sí, la apuesta es llegar muy adelante en todo ese camino, de modo que queden las regiones más críticas, en el caso de la Amazonía, del norte, de Catatumbo, algunas regiones de Antioquia, quede estabilizada una situación de desescalamiento, de no violencia, de convivencia de la sociedad, aunque nos queden temas, hay temas que están allí en el tintero y que todavía no se han solucionado suficientemente, como los temas de tipo judicial. Yo creo que el tema de las armas puede tener un tratamiento y de eso hemos hecho consideraciones para tener un tratamiento del tema armado. Se estamos hablando de georreferencia, se está hablando de mecanismos de seguridad en el territorio, en el transcurso. El esquema no es hacemos unos acuerdos y luego así un desacuerdo, no. Vamos implementando, vamos amarrando en los territorios de modo que la paz es irreversible en el territorio. Y eso va dando bases para hacer un cierre de los procesos. Esa es la diferencia de este esquema de lo que fue el esquema de La Habana. Es usted muy amable, don Camilo. Gracias por su explicación y, como siempre, desearle que alguna luz aparezca en el camino de la paz.